buen día. Hoy es miércoles 27 de enero, vamos a decir de noviembre, de enero. Vamos a empezar con nuestra clase de formación cívica y ética. Trabajaremos con un tema que es súper importante hablar, un tema que tiene que estar en nuestra conversación y es el tema de la violencia de género. Yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado o ha visto en redes sociales o en las noticias alguna noticia respecto a este tema, sobre la violencia de género. Vamos a trabajar entonces en las actividades de la página 148 y 149 porque me gustaría que estemos muy al pendiente y muy atentos de lo que trata esta lección. Te comparto las actividades. Muy bien, aquí tenemos... Aquí está, páginas 148 y 149. Vamos a empezar reflexionando sobre las preguntas que tenemos en el libro. La primera dice, ¿la violencia es natural o algunas personas han aprendido a ser violentas? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo, la violencia, ¿una persona nace siendo violenta o una persona aprende a ser violenta? ¿Tú qué consideras? Siguiente pregunta. Bueno, siguiente dato y pregunta. Dice así, según el INEGI, en México, la violencia emocional es la más frecuente. ¿Alguna vez has sido receptor, o sea, alguna vez has recibido o has presenciado este tipo de violencia? Recuerda que la violencia psicológica o la violencia emocional es en la que se humilla, se agrede verbalmente a la persona, se le hace sentir menos, se niega la existencia de una persona incluso estando frente a esa persona. Luego dice, la violencia sexual hacia las mujeres y los feminicidios son una gran preocupación en México. ¿Quién es responsable de la violencia hacia la mujer? ¿Tú qué crees? ¿Quién es el responsable de que haya violencia hacia la mujer? ¿Será la mujer misma? ¿Será el hombre? ¿Será el gobierno? ¿Será la sociedad? ¿Tú qué crees? Y la última dice, ¿cómo se puede prevenir y atender la violencia hacia la mujer? ¿Qué opinas tú? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Estas 4 preguntas, más adelante te voy a decir qué vas a hacer con ellas, ¿ok? Vamos a compartir lo que dice en el texto. Aquí dice y nos explica que la violencia es aprendida. La violencia no es natural, no es normal, no es un instinto. En los animales sí. En los animales sí porque lo hacen por sobrevivencia, por supervivencia. Ellos sí, pero nosotros no. Los seres humanos que tenemos conciencia no somos violentos naturalmente y no es algo normal, no es algo que está bien, no es algo que tenemos que aceptar. ¿Sale? Aquí abajo nos explica lo que es la violencia de género, que es cualquier acto que tenga como propósito lastimar a una persona únicamente debido a sus características femeninas o masculinas. Agredir a alguien porque es femenina o femenino, o agredir a alguien porque es masculina o masculino. ¿Sale? Dice aquí que la violencia de género hacia la mujer tiene el propósito de controlar o de lastimar a las mujeres. Y ese es uno de los problemas más grandes de nuestro país. Hay muchísimas mujeres que han muerto en manos de hombres. Hay muchos feminicidios y hay muy poco que se hace. No hay investigación, se ignora, se hace menos este tipo de situaciones y es una de las situaciones más comunes de las muertes en mujeres. Dice después que existen diferentes formas de violencia. La violencia de género no es solamente los feminicidios, no es solamente matar a las mujeres por ser mujeres. Existen diferentes tipos de violencias que es súper importante que empecemos a identificar en nosotros mismos y en los demás. Porque te voy a decir algo, cuando yo empecé a conocer más y a leer más sobre este tema, me di cuenta que yo había sufrido violencia de género. Me di cuenta que yo había sufrido algún tipo de violencia, no la violencia física, pero sí otros tipos de violencia, pero yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta. Por eso te imploro que seas muy consciente de estos temas, porque podemos analizar nuestra propia vida, la vida de nuestros familiares, amigos o amigas, y ver si ellos también están sufriendo por algún tipo de violencia. La primera que tenemos es la violencia física, que es la que solemos identificar con mayor facilidad, porque se ve.
golpes, moretones, fracturas, que es cuando se lastima el cuerpo de otra persona con diferentes objetos o acciones. A continuación tenemos la violencia feminicida, que es todos estos actos de tortura y asesinatos hacia las mujeres, que son llamados feminicidios. Tenemos después la violencia emocional, que la violencia emocional lo que busca es dañar la autoestima de la persona y desequilibrar sus fortalezas psicológicas, ¿sale? A través de humillaciones, insultos, la hacen sentir mal, la hacen sentir culpable por cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, las juzgan de tontas, de locas, las amenazan a ellas o a sus seres queridos y también sus pertenencias. Todo esto cuenta como violencia emocional. Continuamos con la violencia sexual. Aquí es cuando se obliga a la mujer a realizar actos sexuales sin su consentimiento o sin protección. El hecho de que una mujer tenga relaciones sexuales con un hombre y vea que se puso el preservativo, pero a la hora de la hora el hombre decidió quitárselo porque se le dio la gana, eso es violencia sexual. Tener relaciones sexuales sin el consentimiento o sin la protección, sin el consentimiento de la mujer, es violencia sexual. Tocar las partes de su cuerpo, como pues sus glúteos, sus pechos, su vulva, es violencia sexual. Tenemos a continuación la violencia patrimonial. ¿Habías escuchado de ella? La violencia es quitarle el dinero o controlar a una mujer a través del dinero. Por ejemplo, un hombre que trabaja manteniendo la casa y que le dice a la mujer que si no tiene relaciones sexuales con el esposo no le va a dar el dinero para la despensa de la semana. Eso es violencia patrimonial, utilizar el dinero para manipular a las personas. Y tenemos por último la violencia contra los derechos reproductivos. El hecho de que una mujer no cuente con atención médica, no tener acceso a métodos anticonceptivos o sufrir violación obstétrica, o sea, por medio de los ginecólogos o ginecólogas, cuenta también como un tipo de violencia, ¿sale? Muy bien. Después nos dice que, miren aquí una encuesta del INEGI que dice, del INEGI, dice, 66% de las mujeres de 15 años o más han sufrido a lo largo de su vida al menos un tipo de violencia. 66%. Quiere decir eso, que si aquí en nuestro grupo de segundo de secundaria hay 10 mujeres, por lo menos 6 van a sufrir algún tipo de violencia. Por lo menos 6. Es un número altísimo. Tenemos que detener esto. No podemos permitir que sigamos sufriendo ese tipo de violencias. Tanto como mujeres como hombres tenemos que aprender a ser conscientes y a darnos cuenta de esas situaciones. Después dice que la violencia emocional es la más frecuente porque es la más sutil, es la que menos nos damos cuenta. Tú te puedes dar cuenta a lo mejor más fácil, no obviamente, pero si una mujer trae un golpe o una fractura o algo, tú dices, algo está pasando. Pero la violencia emocional no se ve tan fácilmente. Hay veces que sí, pero no se ve tan fácilmente. Después de la violencia emocional, sigue la violencia sexual. Es la segunda violencia más común en México, la violencia sexual. Muy bien. Entonces, aquí dice que para prevenir la violencia, primero es recomendable educar a los hombres en el respeto hacia las mujeres, que aprendamos tanto hombres como mujeres a identificar las señales tempranas de violencia, esos foquitos rojos que te dicen, ojo, aguas con esta persona, aguas porque puede ser violenta, aguas porque ese mensaje manipulador que te mandó no está bien, aguas porque bloquearte y dejarte bloqueado durante un tiempo no está bien, ojo, porque dejarte en visto 2 días no está bien. Todos estos son foquitos rojos porque la violencia va subiendo de nivel poco a poco. Y si empezamos a permitir de los niveles más bajos, puede subir, ¿sale? Dice, reconocer las señales tempranas de violencia. Y si conocemos a alguien que está en riesgo, apoyarle. Si yo he escuchado que mi amigo, que mi amiga está pasando por algún tipo de violencia, ayúdale, habla con él. Y por último, y no menos importante, si una mujer está denunciando violencia, créele, no la juzgues,
No creas que está mintiendo. No es fácil para nadie asumir y decir a los demás abiertamente que ha sufrido por algún tipo de violencia. Así que es un tema súper importante. Y bueno, después de todo este preámbulo, la actividad del día de hoy es la siguiente. Vas a entrevistar a 3 personas, ¿ok? Las preguntas, la pregunta de la 1 a la 4 de la primera actividad son las preguntas que le vas a hacer a esa persona. Esas preguntas también las vas a responder tú. Entonces, vas a entrevistar a 3 personas y las vas a contestar tú. Ya vas a tener 4 respuestas. Tienen que ser 2 de una mujer y 2 de un hombre. Quiere decir que si yo soy hombre, voy a entrevistar a un hombre y a 2 mujeres. Si yo soy mujer, voy a entrevistar a una mujer y a 2 hombres. O sea, al final de la actividad tengo que tener la respuesta de 2 hombres y de 2 mujeres en mi libreta, ¿sale? Vas a preguntarle estos 4 cuestionamientos de aquí y vas a escribir las respuestas en tu libreta de formación cívica y ética porque nos van a servir para una actividad próxima, ¿sale? Es todo, chicos, que tengan bonito día y ojo, mucho ojo de verdad con todo este tipo de situaciones porque casi siempre pasan desapercibidas y una vez dentro es bien difícil salir de ahí, ¿sale? Así que pues cuídense, estoy aquí para escucharlos para cualquier cosa que necesiten y apoyarles. Nos vemos en la próxima clase.